Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy es domingo 19 de abril del 2020. Nuestro tema, la providencia y la honra divina. Estaremos viendo 10 asuntos importantes con relación a la providencia. Esta exposición nos preparará para la segunda exposición, sí, dentro de 30 minutos. En tiempo de incertidumbre, entonces Dios honra a los que le honran. ¿Existe honra divina? Esa es la primera verdad que queremos presentar a manera de introducción. Existe honra divina porque hay providencia. En otras palabras, no habría honra divina si no existiera tal cosa como una providencia. Precisamente, los hombres enemigos de Dios tratan de librarse de la providencia en el aspecto teórico e intentan hacerlo también en el aspecto práctico. Pero la providencia es la providencia. La providencia es moral. En otras palabras, existe una providencia, pero esa providencia es moral. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tiene dos lados. ¿Y cuáles son esos dos lados? El lado de la recompensa y el lado de la retribución. Sí, cuando hacemos lo bueno, Dios nos bendice. Cuando hacemos lo malo, sin lugar a dudas, Dios nos castiga. Ahora, lo bueno es lo que bien está establecido en el consejo de Dios, en la palabra de Dios. Y lo malo, por igual. Lógicamente, hay una ley de Dios escrita en la conciencia. Eso dijo el apóstol Pablo bajo la inspiración divina. Esa ley de la conciencia acusa a todo individuo por sus obras, sean obras buenas, sean obras malas. Sí, pero también esa conciencia induce o conduce al hombre pensante al aspecto escatológico, es decir, al aspecto final. Aun cuando Bill Gates haya dicho que su filantropía no tiene como propósito, en su filantropía no tiene como propósito el ser recompensado en el cielo. Y llegó hasta decir que si despertar en el cielo para él sería una sorpresa. Claro que con esa doctrina y con esa forma de pensar, él no se va a llevar esa sorpresa. Porque solamente entran a la presencia de Dios, entran a la eternidad, al reino de los cielos, aquellos no que hacen buenas obras, aquellos que han confiado en una buena obra. ¿Y cuál? En la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Quien pagó por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la providencia es moral. De ahí parte todo. Esa providencia no es neutral. No, no es neutral. Esa providencia, aun cuando puede conducir al mal para un propósito mayor, y eso lo veremos al final cuando veamos la definición de la Confesión de Fe de Londres, ¿verdad? Con relación a la providencia, una confesión maravillosa, bíblica, sustentada por la palabra de Dios, una confesión que fue elaborada por los puritanos y ratificada por hombres de Dios que le sucedieron hasta el día de hoy. Esa providencia no es neutral. Esa providencia se inclina maravillosamente a favor de aquellos que hacen el bien. Veamos entonces los 10 puntos. El primer punto: lo bueno es recompensado y lo malo es castigado. Dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Dios para recibir lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En segundo lugar, es más que siembra y cosecha. Es más que siembra y cosecha. Algunos dicen que Dios abandonó su creación, pero no lo dicen en forma negativa, sino que Dios creó todo y dejó leyes, y Él se retiró. Bueno, sería una irresponsabilidad de Dios, número uno, como legislador, y número dos, una responsabilidad de Dios como juez. Dios es legislador, sí, Él hace las leyes, pero Él es juez. ¿Y por qué no? También por la operación del Espíritu Santo es fiscal.
Es decir, Él fiscaliza, Él supervisa, Él cuida su creación. Pero alguien tomará un texto de la Biblia y dirá, bueno, todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Usted ve, causa y efecto. Ciertamente, eso se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Sin embargo, no se queda ahí el texto. Dice el texto, porque Dios no puede ser burlado. ¿Observó? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Es decir, que esa siembra y esa cosecha del hombre tienen que ver con Dios. Dios no puede ser burlado. Dios está supervisando la siembra de cada hombre. Siembra en pensamientos, siembra en actitudes, siembra en acciones, siembra en conducta. Por eso, en el mismo contexto, el apóstol Pablo nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En tercer lugar, la tercera verdad, la providencia tiene que ver con el origen del mal. Sproul, una de las mentes más brillantes, ya falleció, de los Estados Unidos y del mundo. Un secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que Sproul para él es considerado como una de las 10 mentes más brillantes. Era considerado como una de las 10 mentes más brillantes del mundo. Sproul estudió filosofía. Sproul fue maestro de teología y sigue enseñando, ¿verdad? Sproul dijo una verdad interesante después de dilucidar el asunto del origen del mal, porque la providencia tiene que ver con el origen del mal. Causas, efectos, etcétera, citando a los pensadores de Grecia, citando a los pensadores a través de la historia y aún hasta los pensadores contemporáneos. Llegó a concluir, miren, yo no entiendo este asunto del origen del mal. Ahora, lo que yo sí puedo decirle, dijo Sproul, si el mal existe es porque es conveniente. ¿Escuchó? ¿Escuchó esto? Si el mal existe, por favor, no lo saque de contexto. Si el mal existe es porque es conveniente. Y yo le añado algo a lo dicho por Sproul. Si el mal existe es porque es conveniente para los intereses del reino y para los intereses de Dios, para los intereses divinos. Claro está, el Dios que conocemos en la Biblia es un Dios bueno. Es un Dios que tiene buenos pensamientos para sus criaturas. Ahora no lo vamos a entender. Esto es demasiado alto. Lo que sí vemos a Dios como buen químico, ¿verdad? Modelando lo malo. Precisamente en una clase de Sproul que tuvo de biología o de química 101, dice que había tomado todas las materias, pero dejó esa de último. Y entonces cuando está en el aula o en el laboratorio, la profesora, una profesora muy preparada, le dice, aquí no queremos argumentos teleológicos, no teológicos, no, teleológicos. Y entonces Sproul no entendía eso. Claro, porque con los argumentos teleológicos inmediatamente la mente se iba a ir al origen. Y entonces el propósito de esa clase de biología o de química 101 no era precisamente dilucidar acerca del origen, sino del cómo. Y ese es el punto. Nos envolvemos en buscar el origen de Dios. ¿Quién creó a Dios? Aceidad. Dios siempre ha existido, pero la mente finita no lo va a entender porque nosotros vivimos a la luz de lo que se crea, de lo creado. Sí, porque somos criaturas. La mente no puede asimilar ese concepto trascendental de aceidad. Entonces nos quedamos el cómo y tratamos de solucionar los conflictos generados por el mal. Satanás es una realidad, sus demonios son una realidad, el pecado es una realidad, la delincuencia es una realidad. Esto me hace recordar un profesor que tuve en Derecho, ¿verdad? Y este profesor, pues, de una secta era él, pero se había disfrazado. Y entonces dijo que el infierno no existía. ¿Y por qué? Bueno, porque un Dios malo no puede llevar a personas al infierno. Esto me extrañó porque era un abogado. Es decir, los abogados saben de justicia, saben de leyes y saben que
El resultado de la violación a la ley es la censura, es el castigo. Es decir, el derecho penal, es punitivo, amerita una corrección y conlleva también un dolor. Bueno, todos los estudiantes quedaron convencidos. Yo me quedé callado. Y entonces, en la siguiente clase, pasó una semana, yo le dije al maestro, maestro, yo de verdad que le digo, me han hablado de una cárcel que se llama La Victoria. Sí, sí, pero yo no creo que exista esa cárcel. Y entonces dice él, sí, existe. Y me ubicó el lugar. Digo, no, no, porque es un lugar muy terrible. Me han dicho que los presos allí están hacinados. Me dice que se enferman, etcétera. Sí que existe. Me acentuó y me volvió a enfatizar con vehemencia que existía. Hasta que él cayó en cuenta, ¿verdad? Cayó en cuenta de la realidad. El mal es una realidad. El sol no se puede tapar con un dedo. En cuarto lugar, la providencia gobierna por encima de la voluntad humana. La providencia gobierna por encima de la voluntad humana. Esa es la gran lucha. En el mundo hay tres voluntades. Hay una voluntad superior, pero existe una voluntad inferior que no se debe subestimar, que es la voluntad de su majestad infernal, de Satanás. Y en tercer lugar, la voluntad del hombre, que no debe ser subestimada. Usted ha leído el capítulo 11 del libro de Génesis. ¿Cuán fuerte es la voluntad humana? Dice que iban a construir una torre que llegase hasta el cielo, a la cúspide, para no ser digregados. Entonces Dios dijo, descendamos y confundámoslo, porque no van a desistir y lo van a lograr. Es decir, que Dios sabe, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios sabe la capacidad que tiene el hombre para operar y para generar cosas. Mire usted, el hombre ha subido al espacio sideral, ha llegado hasta la luna, ya ha mandado un cohete a Marte, sigue explorando, ya hay aparatos sofisticados. Estamos transmitiendo ahora mismo de manera virtual. Millones de personas podrían tener acceso a esta exposición, pero hay cientos, quién sabe si miles de personas que se están exponiendo a esta verdad verdadera. La inteligencia humana, la voluntad, tres voluntades, pero la voluntad de Satanás no está por encima de la voluntad de Dios, ni la voluntad del hombre está por encima de la voluntad de Dios. Es decir, que Dios gobierne en el reino de los hombres. El primer caso mostrado, usted lo conoce, Nabucodonosor. ¿Existió Nabucodonosor? Claro que sí. La historia registra los jardines colgantes, una de las maravillas de la humanidad. Y Nabucodonosor se creyó grande. Y la historia registra esto, precisamente. Pero el libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios, registra que Nabucodonosor se envaneció, pero Dios le había dado un sueño y le había advertido lo que iba a ocurrir. Le reveló este sueño a uno de sus profetas, a Daniel. El punto es que Nabucodonosor entendió la soberanía divina. Él gobierna sobre todos. Él quita reyes y pone reyes. Y Nabucodonosor, cuando entendió esto, se llenó de gran satisfacción al saber que ese puesto se lo había dado el soberano Dios, el soberano rey. Esto es maravilloso, en verdad. Quita reyes y pone reyes. Hay personas que llegan a descubrir esto, pero ya muy tarde en sus vidas. Qué bueno es descubrir esto bien tempranito. Dios quita reyes y Dios pone reyes. Ciro no era judío. Ciro era un rey pagano, pero Ciro también había entendido que por encima de sus dioses estaba el más grande, Jehová. Y Ciro convidó al pueblo de Dios a construir, a levantar murallas y templos, o a renovar el templo de Salomón. A todo el que vaya, al que Dios ponga afecto en el corazón, que vaya y aporte para la obra del gran Dios. Ciro en las manos de Dios, como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en las manos de Dios. A todo lo que quiera lo inclina. Senaqueric, precisamente, dentro de 30 minutos, después de terminar esta exposición, estaremos hablando del rey Senaqueric.
Senaquerí, rey de Asiria, se creyó fuerte en sí mismo, creyó que sus victorias habían venido de sus dioses, como pasó precisamente en el libro del profeta Habacuc, que ellos pensaban, los enemigos, los asirios, pensaban que habían tenido estas proezas por ellos mismos, pero Dios se enojó y le dijo, yo voy a hablar ahora. Esas victorias que has tenido, ¿no te parecieron como muy fáciles? Aunque eran ejércitos terribles, pero las victorias no te parecieron como muy fáciles. Yo te di la victoria. Y alguien dijo, ¿y estaba Jehová con Senaqueric? No, es que él controla todo. Un propósito mayor tenía, porque aquí no hay nadie inocente y ninguna maldición viene sin causa. David, David. David sabía de esto. David por eso siempre vivía confiado en el Dios del cielo. La reina Esther, ¿ha oído usted del perverso Amán? ¿Ha oído usted acerca de Mardoqueo? ¿Ha oído usted acaso acerca del rey Asuero? ¿Ha leído usted el libro de Esther? Algunos dicen, no es inspirado, pero ¿cómo no puede ser inspirado? Porque no se menciona a Dios, pero usted no ve a Dios allí, en todos los lados. La reina Basti fue destituida, la reina Esther fue colocada. Es una historia gloriosa de la providencia. Y el nombre de Dios fue vindicado gloriosamente, su providencia controlando allí. ¿Y cómo terminó Amán? Ahorcado. ¿Cómo terminó Mardoqueo? Exaltado. ¿Cómo terminó la reina? Siendo honrada por Dios y bendecida. Pero alguien dirá, esto solamente podemos verlo en estos hechos bíblicos. Bueno, he mencionado hechos seculares, pero si usted quiere, mencionemos algunos donde la soberanía de Dios, la providencia divina ha estado por encima de la voluntad humana. La guerra de los 6 días del pueblo de Israel hoy en día. Egipto con una soberbia grande dijo, con todos mis aviones voy a destruir a esa nación incipiente, minúscula, sin fuerza ni poder. Pero Dios tenía otros planes. Estos judíos, después de haber sufrido tanto por el príncipe de la maldad en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, se habían asentado de manera veloz en Palestina. Y Egipto junto a Jordania, ¿verdad? Egipto engañó a Jordania porque Egipto había dicho, tenemos la victoria. Y hasta el final seguía diciendo que tenía la victoria cuando ya esos pilotos judíos habían destruido todo ese ejército y todas esas aeronaves y esos tanques de guerra. Oh, Dios le dio la victoria en tan poco tiempo y todo el mundo lo supo. Hoy en día todo Medio Oriente está contra Israel, pero hay una preservación divina, hay un campo magnético. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Será la habilidad de esos hombres? Amigo, el hombre es torpe por naturaleza. Ellos pudieran tener destreza, ¿cómo no? Sin embargo, hay un Dios que determina y un Dios que gobierna. Pero no solamente esto. Si vamos también a la Segunda Guerra Mundial y leemos la historia de Mao Zedong, y leemos la historia de ese gran general que servía precisamente o se inclinaba hacia el capitalismo, encontramos cómo tiene que huir a Taiwán y cómo de allí surge una ciudad, una de las potencias del mundo, Taiwán. Ahora tiene 300 naves o más, naves sofisticadas, tiene una economía floreciente y precisamente en el contexto de esto que está ocurriendo, ellos han sido preservados, los taiwaneses. Pero ellos dicen, y parecería prepotencia, que China es de ellos y por eso todavía no logran decir que se independizan, porque dicen ellos que no tienen que independizarse de nadie, porque ellos son China. Sin embargo, tenemos a China continental, tenemos a Pekín, tenemos esta realidad de esta nación de 1.400 millones de habitantes. La mano de Dios, la soberanía de Dios. ¿Y qué hablar de los japoneses? Los japoneses tenían aviones más sofisticados, sí, que
Inglaterra, los Estados Unidos y los aliados. Pero ellos no lo sabían. El general MacArthur no lo sabía. Cuando se enteraron y se dieron cuenta, vieron que la guerra se ponía en peligro. No solamente la bomba atómica fue un instrumento disuasivo, sino que también el descubrir estos aviones que precisamente Japón había logrado, había inventado con los alemanes porque habían hecho una alianza, alemanes y japoneses. Sin embargo, aun cuando MacArthur trató de conseguir pedazos, por así decirlo, partes de estos aviones en junglas, fue una misión, se dice que una de las misiones más temerarias. Sin embargo, de buenas a primeras, un avión enemigo cae en el mar por una torpeza del piloto, el piloto muere y un avión de los aliados, de los Estados Unidos y sus aliados, pasa por ahí y ve esa nave y está intacta. Allí logran descubrir precisamente las debilidades de esta nave o de este avión de guerra. ¿A dónde está la providencia? Se observa. Los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial tienen que concluir esto. Desde el levantamiento de Hitler, ¿cuántas veces la providencia preservó la vida de Hitler hasta por un perrito que en un momento iba una bomba mortal a eliminarlo, pero sin embargo se cuenta que Hitler le cayó atrás a un perrito y precisamente por eso se salvó cuando era un soldado? Hay una providencia que gobierna por encima de la voluntad de los hombres. La victoria que encontramos hoy en día de los grandes paladines que han avanzado, por ejemplo, las victorias obtenidas por Mahoma, sí, y el Islam. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. ¿Está en control Dios? Claro que sí. ¿De dónde vienen los árabes? Vienen de Ismael. Dios pudo haber dejado que muriera Ismael en el desierto, pero él lloró, siendo un bebé lloró y Dios le escuchó y le prometió que él iba a ser de él una gran nación. Es decir, que aunque no lo podamos entender, Dios ha estado regulando de manera magistral, de manera maravillosa por su santa providencia. ¿Qué más? En quinto lugar, la providencia gobierna por encima de las enfermedades. Mire, cuando hubo la peste bubónica, cuando también hubo la peste llamada española, que por cierto no es peste española, esto fue ocultado porque fue en un tiempo de guerra y algunos no querían que esto se supiese, pero el brote azotó España y se le dio ese mote. Algunos dicen una garrapata. Hay cosas inexplicables realmente en todo esto. Se pudieran encontrar datos científicos, datos médicos. Hay teorías incluso que hablan hasta del origen de estos virus y bacterias, del origen misterioso en el espacio sideral, que caen desde allí. Mi amigo, encontramos en la Biblia que el rey Ezequiel enfermó y que Dios le dio la medicina. Hoy no necesariamente vamos a decir que con higo se cura una enfermedad como la que él tenía, que era mortal. Pero Dios sabía el origen de la enfermedad y sabía también cuál era la cura. En el caso de Job y su alma maligna, encontramos que hubo una influencia satánica. ¿Y cómo puede ser, verdad, un ser espiritual que afecta la parte física? Sí, porque el diablo también sabe de medicina y sabe de ciencia y lo enfermó. Y hay bacterias y virus que pueden responder precisamente a estos seres infernales bajo la cobertura y bajo el predominio de un Dios todopoderoso que gobierna sobre todo y que todo lo que ha querido en su poder lo ha hecho. Entonces, como él hace la llaga, dijo Job, él también la cura. El control de Dios, la soberanía de Dios, la providencia divina. Es decir, que usted no va a ser enfermado ni más allá ni más acá. Cuando los hijos de Dios nos enfermamos, vamos al médico. Claro que sí. Tomamos todas las medidas de precaución. Claro que sí. Pero por encima de esto sabemos que el cielo gobierna. Invocamos a Dios y decimos, Señor, si es tu voluntad, quítame esta enfermedad. No le damos órdenes a Dios.
Dios es soberano. Y decimos como Pablo, bueno, 3 veces he rogado al Señor para que me quite este aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces, cuando soy débil es que soy fuerte. Y que esto traiga consuelo a pastores que pudieran estar pasando por providencia, por enfermedades. ¿Acaso habrá algo que Dios no haya permitido? A ver, del hombre, a ver, precioso en el hombre es la diligencia. Sí, tomamos todas las medidas de precaución, tratamos de tener una alimentación saludable, de hacer ejercicio, no tentamos a Dios. Pero mi amigo, hasta los más saludables se enferman, hasta los que más se cuidan se enferman. Entonces Dios preserva, es su gracia preservadora, pero también Dios quita esa gracia preservadora y un plan y un fin mayor Él tiene. Así es que con relación a esta pandemia, usted no se me vaya a desesperar. Ponga su confianza en Dios. No se olvide que hay una providencia que es moral. Una providencia que es moral. No se olvide de esto, es moral. ¿Qué significa esto? Sí, que es moral, que no es neutral, ¿verdad? Y que quiere llevarnos por un camino de mayor perfección y de santidad porque nos es conveniente. En sexto lugar, la providencia gobierna por encima de Satanás y sus demonios. Ah, cuántas personas luchando, creyendo que esto es yin yang. No es yin yang, no. No es bien y el mal. Dios está por encima de todos. ¿Usted lo va a entender? Tiene que entenderlo porque es bíblico. Ahora, si usted comienza a usar la lógica, sí, trabajará con el bien y el mal. Pero no es asunto de lógica. Es asunto de recurrir a la palabra de Dios. Dice que vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Y Dios habló con él, ¿verdad? Un respeto de Satanás a la autoridad de Dios. Pero Dios también sabía que a él se le había dado una investidura infernal. Y él estaba cumpliendo un propósito. ¿No ha leído usted el libro de Judas? ¿Cómo dice? Cuando se debatían por el cuerpo de Moisés. Algo misterioso y oculto. Y entonces el ángel le dijo, Jehová te reprenda, Jehová. Y Judas, no el Iscariote, sino el hermano de Jesús, censura precisamente a aquellos que no saben que hay un orden de autoridad. Es decir, que hay que tener mucho cuidado. Hay límites que no podemos traspasar. ¿Por qué? Porque hay terrenos que son terrenos apache, que son terrenos del maligno. Ciertamente el mundo entero está bajo el maligno, pero damos licencia y damos lugar al maligno cuando nos exponemos, por ejemplo, a doctrinas equivocadas, cuando nos exponemos a pornografía, cuando nos exponemos a conversaciones mundanas, cuando nos exponemos a lo malo, cuando dejamos que nosotros hayan pensamientos que son contrarios a Dios. Sí, entonces Satanás toma ventaja. Dice la Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, dice el príncipe de la potestad del aire. Oiga cómo lo llamó Pablo, el príncipe de la potestad del aire. Y John White habla de él, de Satanás, como de su majestad infernal. En séptimo lugar, la providencia gobierne por encima del error. Nadie cae en el error por casualidad. Son actos de deshonestidad intelectual que se vienen gestando poco a poco y entonces el error arropa. En el caso de Jim Jones, ¿cómo comenzó? Comenzó en una iglesia metodista y comenzó aparentemente bien, se llenó la iglesia, pero se envaneció para su ruina hasta que llegó a creerse un enviado especial de Dios y hasta, quién sabe, si llegó a tener el título de Dios y llegó a inducir una gran cantidad de personas a cometer una vileza delante de Dios. Dice la Biblia, porque Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira por cuanto no gustaron el amor a la verdad. El error no escapa del control de Dios. Por eso cuando combatimos el error tenemos paz. No es que no nos indignamos. Claro que nos indignamos porque estamos vivos y tenemos celos de Dios. Pero sabemos que estas son las batallas de Dios. Que Dios es quien pelea contra la mentira. Pero nosotros estamos del lado de Dios. Porque si no combatimos el error nos combate a nosotros.
No importa que nos podamos quedar solos en un momento determinado. La verdad es una sola. La verdad es una sola. La verdad no debe de evaluarse por encuestas o estadísticas. Perdiera la verdad, perdiera Cristo. Si se llevara una encuesta, Cristo perdiera, pero Cristo es la verdad, la única verdad. Yo soy el camino, la verdad. Pero mire que aquel no cree eso, pero mire que aquel no cree eso, pero mire que aquella no cree eso. Y lo importante es que esté en la palabra de Dios. No es porque mucha gente crea una cosa. Esto no va a determinar la verdad. La verdad tiene fuerza gravitatoria. Todos dan testimonios de Demetrio, aún la verdad misma. La verdad no se puede ocultar. Dios está por encima del error. Y eso debemos de entenderlo. Y dice la palabra del Señor que los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Y dice Juan en su primera epístola, dice, vosotros tenéis la unción del Santo. En otras palabras, no se vais a extraviar. Ustedes no se van a extraviar. Porque Dios le guarda. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. El error no está por encima de Dios. Dios controla el error. No sea usted inducido por el mal y así ser enfrascado, encerrado en el laberinto del error. En octavo lugar, la providencia gobierna por encima del pecado. El pecado no gobierna a Dios. Y a Dios no le sorprende el pecado de los hombres. Es más, y no se vaya a asustar con esto, por favor, está en Romanos 1:18 en esta verdad se encuentra o está en Romanos 1:18 en adelante. Dice que Dios les envía también, o Dios los entrega al pecado. Dice la Biblia, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para que hagan lo malo. Es decir, ese límite que Dios mismo había impuesto por su gracia común, le quita ese límite. Y en consecuencia, el hombre se desenfrena. Comienza con un pecado. El pecado de la ingratitud. Dice a Dios. Ni le dieron gracia. Luego el pecado de la idolatría. La gloria del Dios incorruptible. La tornaron en asuntos corruptibles como aves, cuadrúpedos y reptiles. Pero también dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y la degradación mayor. Que algunos dicen, no, es un pecado como cualquier otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con hombres que tienen la Biblia? Que dicen, ese es un pecado como cualquier otro. No, la homosexualidad es una entrega. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombre con hombre. Y le dio retribución a su extravío. Es algo vergonzoso. Pero dice que ellos se glorían en su vergüenza. Hay una gloria. Senadores, diputados, estadistas, militares ya en ese campo que no solamente son desviados desde el punto de vista práctico, sino que son desviados o inmorales desde el punto de vista conceptual y tratan de manera coherente esta conducta inmoral, hacerla coherente o consistente desde el punto de vista filosófico, es decir, la libre sexualidad. En noveno lugar, la providencia tiene que ver con el plan divino de redención. Oh, por favor, en el capítulo 18, usted va a encontrar la historia, la escena entre Pilato y Jesús. Léala, por favor. Y en el 19:10 va a encontrar algo. En el 18 va a encontrar que Pilato dice, ¿y quién es la verdad? El Señor conversa de manera muy cortés con Pilato y le dice el Señor, es que mi reino no es de este mundo. Yo en verdad para esto he nacido. Pero Pilato no entendió que él formaba parte de los planes maravillosos de Dios. Y en el 19:10 entonces dice, yo tengo potestad para soltarte. Y dice, no, tú no me puedes soltar si no viniese de arriba. En otras palabras, tú estás en el escenario. Tú eres un actor en este drama divino. Eso no quitaba responsabilidad a Pilato. Pero él estaba siendo usado dentro del marco de la providencia
para que el plan de Dios se cumpliera. Es decir, que Pilatos no podía desistir. Y luego entonces, en el capítulo 2, versículo 23 del libro de los Hechos, en el discurso de Pedro, encontramos que Pedro precisamente repite esto. Y en el capítulo 3, versículo 13, es muy enfático. Ahora sí me van a permitir leer en la Biblia, precisamente en el libro de los Hechos, el capítulo 3, versículo 13. Si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala conmigo. Dice así el consejo de Dios. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Ve? Un actor en este drama. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, pero el cielo no se lo permitió. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Sí, y ya había hablado en el capítulo 2, versículo 23, de una manera muy precisa. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, que en su plan eterno estaba el Hijo. Por eso él dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Allí estaba la providencia. Ángeles vinieron y luego le fortalecían, porque Dios no abandona a ninguno de sus hijos. En último lugar, la providencia y la preservación de los hijos de Dios. Algunos ingenuos que ponen sus sentimientos e intereses humanos primero que los intereses de Dios y su santa palabra, dicen que Dios no preserva a sus verdaderos hijos de un desenlace fatal, es decir, de un pecado que podría ser una entrega. Dios preserva a sus hijos de la homosexualidad, del hábito de la homosexualidad, del predominio de la homosexualidad. Dios preserva a sus hijos también en su providencia de quitarse la vida. Claro que sí. Dios preserva. ¿Y qué pasó? Que aquel no se mete en eso. No se mete en eso. No comience a lucubrar con relación a aquel que vivió de una manera necia o que vivió de una manera aparentemente piadosa y murió la muerte de los impíos. No se ponga a trabajar con eso porque va a caer en un laberinto y se va a hacer preso o presa de Satanás. No caiga en eso. Vindique a Dios y diga, Dios preserva a sus hijos. Nadie, ¿usted lo leyó? Porque lo estudiamos la semana pasada. Nadie los arrebatará de mis manos. ¿Qué significa eso? Preservación y santidad hasta el final. No es que los hijos de Dios son impecables, y no es que no puedan fallar. Recuérdese lo que dice la Biblia en el Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, pero en cuyo espíritu no hay engaño. William Gurnall lo entendió perfectamente. Lo entendió, esa integridad que suple precisamente, o que indica, o que muestra el corazón del verdadero Hijo de Dios. ¿Y qué más encontramos? Ejemplos maravillosos. Dios preservó a Pedro. Dice, he orado para que tu fe no desista. Y lo negó 3 veces, pero él volvió. En el caso de Judas, dice la Biblia en Juan 17, no, el hijo de perdición. No hubo una oración intercesora eficaz a favor de Judas. No vaya a cuestionar la bondad del Señor. Cuestione por qué oró por los otros, a quienes Él en su gracia había elegido. ¿No ha leído usted la historia del carcelero de Filipo? Cuando estos 2 hombres comenzaron a cantar, Pablo y Silas, y se abrieron las puertas, y los presos estaban allí, y él tomó la espada para suicidarse. Pero Pablo dijo, aguántate, que estamos aquí. Dios lo preservó. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Uno de los hijos de Dios cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y se salvó él con toda su familia. Porque Dios llama a los suyos y los preserva hasta el final. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final. ¿Por qué debemos honrar finalmente a Dios en tiempo de incertidumbre? Bueno, antes de responder esto, permítame leer entonces la definición que da el libro de los puritanos
por la declaración de fe de los puritanos. Ellos dijeron con relación a la providencia: Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por su sabia y santa providencia. Dios cumple su propósito para los cuales Él creó estas cosas, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia y bondad. El segundo capítulo dice, o el segundo párrafo, aunque con respecto a la presencia y el decreto de Dios, causa primaria, eso es ciencia, pero es teología. Causa primaria, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o fuera de la esfera de su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias. Descartes habló de esto. Causas secundarias, pero aquí hay una precisión maravillosa. Sea necesaria, libre o contingentemente. El párrafo número 3. Dios en su providencia hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. El párrafo número 4. El Todopoderoso, el poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que su propósito soberano se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no solo, escuche esto, por un mero permiso, sino que Él, sabia y poderosamente, limita, ordena y gobierna en varias formas las acciones pecaminosas, de tal manera que éstas llevan a cabo sus designios santos, pero de tal modo, escuche esto, que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien es justísimo y santísimo, y por eso no es ni puede ser el autor o probador del pecado. Y finalmente, escuche esto, el todo sabio, justo y benigno Dios, a menudo, maravilloso esto, a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de corregirle de sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción, para descubrirles la fuerza oculta de su corrupción, para humillarlos, para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia más íntima y constante de Él para su apoyo, para hacerles más vigilantes contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. Su santo y justo propósito es obrado de tal forma que todo lo que ocurre a sus elegidos es según su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Ahora sí respondamos a la pregunta, ¿por qué debemos honrar a Dios en tiempo de incertidumbre? Bueno, porque no hay otra forma de honrar a Dios sino por medio de la fe. Y la fe es vida. La fe es paz. La fe es esperanza. Mas el justo por su fe vivirá. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de incertidumbre, tengamos fe. Descansemos en las manos poderosas de Dios. En 30 minutos estaremos con la exposición dominical, precisamente con el tema, en tiempo de incertidumbre, Dios honra al que le honra.